¿Qué pasa cuando tenemos la sensación de que el mundo nos aplasta y pensamos que no hay salida? Hola, me llamo Braulio Filoteo y estás escuchando Gritones. Cada semana te traigo conversaciones con genios desconocidos, resilientes y apasionados. El podcast donde nos sumergimos en historias de dolor y superación, conectando con los desafíos de la vida cotidiana. Quédate para descubrir cómo tu sufrimiento puede convertirse en tu mayor fortaleza. Abre tu mente y escucha a personas como tú y como yo. Bienvenidos. Este episodio es traído a ustedes gracias a mi newsletter personal, Gritones Hacks. Cada semana comparto 3 bullets sobre atajos, gadgets y consejos prácticos recomendados tanto por mí como por mis amigos e invitados. Te toma tan solo 10 segundos inscribirte en braulio.com. Ahora sí, comenzamos. Esta es la historia de Santiago Pando, un hombre con raíces profundas y grandes habilidades de síntesis y proyección de ideas. Y es interesante porque después de 60 años se ha dado cuenta que la vida es unas por otras. Dejar el éxito en el mundo de afuera en la forma de la publicidad y dedicarse a reforestar su interior con proyectos llenos de sabiduría como Creer es Crear y El Bosque Sana. Te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí en nuestra conversación. 1. Si quieres cambiar tu realidad, cambia tu narrativa. 2. Pasa del deber ser al yo soy. 3. El final de algo es el principio de algo más. 4. La tierra y el ecosistema que te rodea te puede transformar. Y 5. Piensa galácticamente como los mayas. Aquí la tienen. Mi queridísimo Santiago, ¿cómo estás, hermano? Gracias por permitirme entrevistarte en Gritones. Muy bien, aquí, muy contento. A la orden, Fantástico. o lo que sirva. Muchísimo, seguro, muchísimo más de lo que crees. Quiero empezar la entrevista pidiéndote que me platiques cómo lograste hacer creer a un taxista en Medellín, Colombia, que eras un extraterrestre. Quizás se llame estados alterados, a lo mejor. El tema. Era otra época, Oye, nuestra y de Colombia también. pero sé que el tipo se la tragó todita, ¿no? Pues fue yo creo que un mecanismo de salvación, porque venía evidentemente muy empericado, con mucho cocaína adentro. Nosotros salíamos de un lugar de noche. Sí. Y venía a una velocidad brutal en el auto. Y se me ocurrió a mí decirle que era mejor que le bajara, porque él se iba a morir, pero nosotros no, porque éramos extraterrestres. Y a partir de ahí pues empezó una cosa muy surrealista. Colombia y México comparten mucho el surrealismo. Muy similar la manera en que funciona, principalmente la noche. Y pues eso cambió por completo la experiencia, porque el hombre inmediatamente detuvo la velocidad, la bajó, y empezó muy asustado a verme por el espejo todo el tiempo y preguntarme qué hacían los extraterrestres en Colombia, que si era parte del gobierno o de Estados Unidos. O sea, el tipo ya metido también en la locura, pero ya a una velocidad mucho más calmada. Entonces ya estábamos más aliviados. ¿Qué el objetivo principal? Era en la época donde había toque de queda. Entonces nos salimos del lugar de noche porque nos dijeron que ya se cerraba porque era toque de queda. Y a partir de ahí, pues conseguir el taxi. Entonces era un momento muy delicado de Medellín, poquito después de lo de Pablo Escobar. Pero todavía estaba muy caliente ese asunto. Pero pues veníamos de México también, no era algo que pudieras no conocer, por lo menos, ¿no? En esa época éramos mucho más insensatos, creo. Era nuestra etapa de hacia afuera. Claro. Que si estás como en la misma línea de pensamiento que yo, que tiene que ver con para poder
estar más hacia adentro, también tienes que haber estado mucho más hacia afuera. O sea, Obvio. como que Por lo para menos, poder contrastar. yo creo que por lo menos los que nacimos en hogares y espacios muy controlados, muy predeterminados, muy condicionados, pues evidentemente llega un momento en tu vida joven que te atreves o puedes atreverte a conocer justo más allá del límite. Y esa es la parte donde uno, yo creo que si tú no te enfrentas a tu propio lado oscuro, nunca vas a poder acabar de comprenderte y acabar de encontrar el equilibrio, el centro donde la vida ya se convierte más que te conviertes más en un observador de la vida y ya no tanto en un juzgador de la vida. Y eso yo siento que tiene que ver mucho con el haberte atrevido a conocer o ampliar los dos lados, el lado luminoso y el lado oscuro. O sea, abrazar la sombra, creo que es el momento más luminoso que alguien puede tener. Claro. Cuéntame de dónde vienes, Santiago. Familia, nacimiento, hermanos, hermanas. Yo vengo de una familia que prácticamente de inmigrantes. 3 de mis abuelos llegaron en barcos, no por cuestiones políticas, sino por cuestiones de hambre, cosa que es muy distinto un hogar de inmigrantes que vienen porque los exiliaron políticamente, tienen un tipo de forma de llegar, y otros los que llegaron hace mucho más tiempo por hambre. Y los inmigrantes que llegaron por hambre, las casas o los hogares que van construyendo, las líneas familiares, yo siento que eran muy conservadores en muchas cosas. En el sentido, por ejemplo, en mi casa era clarísimo desde chiquito, en política no se debe de meter nadie, sino el 33, y el 33, y el 33, y todo el tiempo sonaba de que... y entonces, pues ese como círculo que evidentemente no te da amplitud de mirada, sino que te pone muy rígida, en un momento dado te da la curiosidad de ver que hay más allá del Truman Show, por ejemplo, ¿no? Que hay más allá. Y en esa digamos que esa necesidad que tuve de hacer un camino paralelo al condicionado, tiene que ver mucho con los entornos donde naces. Y ese entorno que evidentemente agradezco y que me enseñó muchas cosas, pero sí también era muy limitante a nivel visión. O sea, ya estaba como que muy prehecho todo. ¿De dónde venía tu familia? O sea, tu linaje, ¿de dónde viene? La de mi papá es español, de Asturias, y el abuelo materno, es de Italia del norte, de una lugar que se llama Cuneo, en Piamonte, un lugar industrial. Pero llegan los 3 con mucha ignorancia, con muy poco estudio o prácticamente nada, a trabajar silenciosamente, calladamente, a tratar de meterse a las costumbres de acá, de una tierra que les estaba dando lo que su tierra no les daba. Por lo tanto, había mucho agradecimiento por un lado y también mucha necesidad de no contrariar las cosas. Eso no se habla. ¿Por qué? Pues porque tenían que cuidar lo que aquí sí tenían y allá no tuvieron. Cierta sumisión, digamos. Sí, cierta obediencia. Porque pues sí, el sistema normal, patriarcal, es un sistema de obediencia. Si tú obedeces, te va bien, pero hay que obedecer.
Y esa obediencia, pues es una sumisión, por supuesto, y es una limitación. Entonces tu familia empieza a hacer su camino en México. Va muy bien en una parte, muy bien. Pero deja, digamos, ya mi papá y mi madre, pues vienen de esas dos familias, crean esta familia muy en los términos de lo que debe de ser. Ese sería lejísimos de hablar del yo soy, de hablar del mundo interno. La naturaleza era algo como que allá afuera, no había temas. El tema indígena jamás fue tocado en mi casa. O sea, ese tipo de cuestiones muy, pues yo creo que es como muy común en el México de donde venimos. Y quizá es lo que también puedes entender porque estamos viviendo el México ahora, ¿no? Donde hay todo un despertar, yo diría ya hasta masivo, ¿no? De gente queriendo encontrar las respuestas que no se les dieron ni en la escuela, ni en la casa, ni en la cultura actual. Entonces, esa necesidad de ir más allá del límite, pues es la que te va abriendo los ojos por dentro. A pesar de que tenías esta educación del deber ser, tú empezaste a salirte un poco del corral, empezaste a tener un llamado interno distinto. ¿Cómo lo podrías interpretar? ¿Cómo fueron esos primeros años, Santiago, en donde dijiste, aquí no encajo, con este nivel de conservadurismo no me hallo? No, bueno, eso empezó desde niño, evidentemente. Yo me la vivía en la dirección. No era muy común en esa época los psicólogos ni nada, pero en la escuela había una psicóloga, guapa, por cierto, y pues constantemente era hablar con mis padres, a decir que yo no respetaba los silencios, el orden, tal. Y hubo dos cosas que me acuerdo desde muy pequeño que fueron muy particulares. Uno era que me llevaban a misa y a mí me daba mucho miedo la iglesia. Siempre me dio mucho miedo. Y no tenía una explicación muy bien, pero nunca pude sentirme mínimamente a gusto. Y pues en mi casa la iglesia era el camino a la salvación. Entonces, ¿cómo? Y la otra era que también me provocaban lo mismo, y tampoco puedo explicar muy bien los motivos, los doctores. Me daba miedo entrar a un hospital, decía, es que ¿cómo pueden? O sea, ¿cómo podemos pensar que aquí la gente se cura? Si además de entrar ya te da pánico, el olor, me daban mucho miedo. Y eso fue desde muy pequeño, muy pequeño, o sea, desde chiquitito. Yo decía, yo no quiero ir a la iglesia, pero tienes que ir a la iglesia. Y hasta como los 10, 11 años me llevaron pues obligatoriamente. Y después me empecé a rebelar. Y yo creo que esas dos visiones o dos alertas, pues me han acompañado toda la vida. En la película El bosque sana hay una parte que menciono sobre un abuelo de Norteamérica que dice que la religión es para aquellos que le tienen miedo a la oscuridad y que la espiritualidad es para aquellos que ya se atrevieron a cruzar la oscuridad. Entonces, yo me encontré con la espiritualidad gracias a que vengo escapándome de la religiosidad. Y es ahí donde pude por fin encontrar algo que realmente me llenaba de adentro y no tanto en formas afuera, no tanto en miedo, no tanto en castigos, arrepentimientos y todo eso. Y fue encontrando este proceso de comprenderme. Porque al final el juego es cómo te comprendes, cómo lo que traes adentro lo logras manifestar para poder encontrar ese equilibrio que siento que es pues, la vida. Yo defino la vida
y eso tiene muy poco, que la vida es unas por otras. Esa es la vida, unas por otras. Y cuando uno comprende el juego de la vida, que es unas por otras, nadie puede tener todas las canicas. Nadie puede tener todo el día un día soleado. Nadie puede tener solamente una noche lluviosa. O sea, siempre es unas por otras. Y esa es la clave del equilibrio. ¿Qué tanto trabajo te costó comprender eso? Esta dinámica de unas por otras, ¿no? De luces y sombras. Acabo de cumplir 60 años y esto de unas por otras hace como 2 semanas en el bosque, porque más a mí no se me ocurre. O sea, el bosque hace que como que seas un poco más claro y te baja ahí, te conectas con su sabiduría. Y fue hace poquito, hace 2, 3 semanas que llegué a esa conclusión que se me hace muy clara y muy acertada. Unas por otras. Es en todo es así, unas por otras. Cuando empezaste a prepararte, conozco un poco con pláticas largas que hemos tenido tú y yo, esa carrera que tuviste en la publicidad, pero cuando empezaste a estudiar o decidir qué querías hacer con tu vida profesional, ¿qué señales recibiste o cómo fuiste orientándote cada vez más a esa parte creativa de Santiago Pando? Una, porque es lo que me dijeron en la casa que nunca debía de haber hecho. O sea, nunca debía haber eso. Tenías que haber encontrado una carrera probada, comprobada, doctor, abogado, contador, lo que sea, arquitecto. Y era una manera de salirme ya del programa que me habían implantado, ¿no? Y también una manera de que lo que realmente me gustaba, que era escribir, me diera dinero, digamos, yo hasta le digo que hoy ya lo veo como un dinero divertido, porque en la primera etapa, en la publicidad, me divertí mucho. Y demostrar también que se podía hacer las cosas de manera distinta como nos dijeron, o como me ¿Qué dijeron. carrera estudiaste, Santiago? Yo estudié comunicación, que para mi papá era como, él decía que era un circo. ¿Ya vas al circo? Sí, ok. Porque no podía entender que alguien pudiera vivir de algo que se llame comunicación. Porque en ese entonces, aclaremos, comunicación pareciera que la única posibilidad que tenías era estar en Televisa o estar en la radio o en un periódico o, en su caso, publicidad, pero era muy, muy acotado. Hoy todo es comunicación. Hoy ya cambió por completo la comunicación. Todo el mundo hace comunicación, todo el mundo tiene un micrófono, una cámara. ¿Sabes? Antes no era así. La carrera de comunicación era muy mal vista al principio, terriblemente mal vista. Era para la gente que no quería hacer nada. Más o menos era el concepto. Cuando empezaste en la carrera, dijiste, ¿es lo mío? Casi cuando empecé en la carrera ya estaba trabajando en publicidad. Es decir, la carrera fue básicamente para seguir fundamentando lo que yo ya estaba haciendo. Yo entré a publicidad creo que a los 19 años, muy chavito, muy chavito. Fíjate que ahorita que mencionas que te ha gustado o en ese entonces hacer las cosas distinto o de manera diferente a como se hacían. Personas muy cercanas a ti dicen que estás adelantado a tu tiempo. ¿Qué opinas de eso? De alguna manera, el ser punta de lanza, sea lo que seas una punta de lanza, tiene sus pros y sus contras. Sus pros porque haces lo que te da la gana o lo que tú crees que tienes que hacer. Los contras es que cuando tú ya no estás en un punto, ya todo el mundo está en ese punto. Y ya no disfrutas, digamos, el momento del estallido de ciertas cosas que tú de alguna forma impulsaste. O que tu atención, energía, presencia y tiempo impulsaron. Yo empecé escuchando rock en los 3 o 4 lugares que había en México que eran del tamaño del lugar donde yo estoy ahorita. Y ahí estábamos los mismos 200 siempre en cada lugar porque no había más.
y era totalmente alternativo, clandestino, se cerraba con llave a X hora de la mañana, de la madrugada, para que ya no llegaran los policías. O sea, era nada que ver. Hoy los festivales están por todos lados. O sea, ese tipo de cosas, pues sí, cuando uno te das, digamos, te toca a ti abrir brecha en algunas cosas, pues es eso, hay pros y contras. Y en esos momentos, por ejemplo, estar metido ahí en un festejo o en una fiesta o en un concierto de rock con 200 personas encerrados para que no llegara la policía, ¿tú en el interior sentías que eventualmente la sociedad se iba a mover hacia allá? O sea, que eventualmente se iba a normalizar. No, tú no, en ese entonces, evidentemente, no, yo no pensaba nada de eso. Lo que sí sentía era que estaba en un lugar donde me sentía libre, me sentía que estaba haciendo algo relevante, que me llenaba mucho más el corazón, digamos. Y la rebeldía, yo creo que en esos lugares de 200 personas se sentía mucho más rebeldía que hoy en un estadio con 150,000 personas en una banda. ¿Por qué? Porque pues esto ya es mainstream. Aquello era totalmente clandestino prácticamente. ¿Has encontrado rebeldía en los libros? Sí, claro. O sea, parte de mi escape han sido los libros, por supuesto. O sea, para que tú cambies la realidad, tu realidad, tienes que cambiar la narrativa, el relato de tu realidad. Y para cambiar el relato, pues sí sirve o es bastante conveniente que tengas algunos buenos relatos ya adentro, que te hayas metido muchas letras, muchas visiones, muchos escritores que en su tiempo también fueron rompedores y que por supuesto que entras en contacto con esa esencia de ese escritor o de ese músico. Esa es la magia del arte, ¿no? Que tú no importa si William Blake vivió hace 2 siglos, te convierte en tu íntimo amigo. Uno de mis mejores amigos es William Blake, el poeta maldito. Ha sido de las personas que me ha, junto con Tisa, yo creo que son las 2 personas con las cuales más tiempo he recorrido la vida. Y siempre me lo encuentro en los momentos decisivos para tratar de comprender el siguiente paso, porque todas las respuestas están ahí. Ya dejaron las migajas, ellos dejan las migas para que tú, si te vas perdiendo, sepas cómo regresar. No son como dejan pistas. Por eso son los poetas mayores o los escritores célebres que trascienden sus tiempos, ¿no? Sé que eres un devorador de libros, lo sé. Sí. ¿Tienes un top 3 de libros? No, porque todo tiene que ver en el momento que yo estoy. O sea, tengo escritores que me han marcado, eso sí tengo. William Blake es uno de ellos, es el que más. Pero según las etapas me he metido con distintos autores. En la etapa de mucho reventón, pues evidentemente estaba muy cerca de Henry Miller, Anais Nin, Bukowski, escritores que de alguna forma también lograron desde la oscuridad prender un cerillo y crear luminosidad. Y eso siempre se me hizo muy poderoso, aquel que desde lo oscuro puede prender la luz. Lleguemos a creer es crear. ¿Cómo sucedió eso? Pues creer es crear es cuando ya tomo la decisión final de dejar la publicidad sin saber exactamente qué iba a hacer, porque todo fue como seguir un instinto que no era racional, evidentemente, y sin tampoco tener una planeación ni cuál es la siguiente etapa ni nada, porque tampoco nunca ha sido así en mi vida. Pero confié mucho. Y creer es crear tenía que ver con un suceso atrás que nos había marcado la vida, que había sido un
pues son esas cosas que ahora a lo lejos agradezco enormemente haber vivido, pero que cuando estaba pasando yo decía, ¿por qué carajo estoy viviendo esto? Que fue cuando apresan a la mamá de Tisa y nos embarcamos en una batalla pública para demostrar que estaban... Fue horrible. Y la película que su objetivo primario fue hacer una película de perdón, para poder ese momento de la vida perdonarlo y soltarlo. Porque sabíamos que ese era un punto de quiebre y que si no le dábamos la vuelta nos iba a perseguir toda la vida. O sea, toda la vida íbamos a hacer la desgracia que nos pasó y todo eso, y regodearnos en eso y toda esa historia. Y la verdad es que nunca he visto la vida de esa manera. Y pues teníamos que hacer algo que la remontara. Y dijimos, bueno, si a nosotros nos funcionó en un momento tan complejo aplicar esta visión de creer es crear, que básicamente es cuando cambia la forma de ver las cosas cambian de forma. Si nosotros cambiamos el ángulo de visión o el punto de encaje, la realidad cambia. Y nos funcionó, porque pues no estábamos hablando contra la PGR entonces. O sea, era una cosa muy terrible, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, a lo mejor le puede funcionar a alguien más. Ese fue el punto de partida. Nunca imaginamos, jamás, lo que acabó siendo y hasta dónde acabó llegando y lo que nos acabó transformando. O sea, crear es el inicio de lo que hoy estamos ya cerrando, pero que en su momento fue, yo lo defino como la disputa entre el personaje que se había creado para la publicidad, que yo había creado, versus el ser. El deber ser contra el yo soy. Y para ir desmontando un personaje, pues yo creo que te lleva pues más o menos el tiempo en que te tardaste en montarlo, en construirlo. Es cómo cambio mi sistema operativo, este sistema operativo que nos impusieron, porque en eso creo que todos estamos en la misma línea, este sistema operativo donde lo que rige es la razón, lo importante es tener la razón a costa de lo que sea, y que en ese juego que es siempre hacia afuera, vas persiguiendo hacia afuera como una zanahoria, ¿no? Y que nunca vas a llegar a la zanahoria, pero cada vez estás más hacia afuera y la realidad la ves de afuera hacia adentro, y ese es el deber ser. Y el yo soy es irte hacia adentro para poder observar la realidad de adentro hacia afuera. Y ahí es donde cambia la forma. Esa nueva óptica, Santiago, hubo un punto de quiebre porque obviamente tenías mucho éxito en el mundo de afuera. Todo lo que ahorita me explicas. Pero hubo un momento, fue una epifanía, fue una revelación donde te diste cuenta, ¿no? Fue un antes y un después, decir, llegó el momento de ir hacia adentro. Fueron dos momentos, ¿sí, no? Es cuando soy presidente de una transnacional inglesa de publicidad, un corporativo, yo era muy joven, 33 años, y pues imagínate, o sea, ya era como lo más que podías alcanzar en esa, y además yo viniendo del área creativa, no siendo ejecutivo corporativo, lo más lejos posible. Entonces, pero al mismo tiempo, me doy cuenta que al llegar supuestamente arriba, empiezo a sentir el vacío que es, y después me di cuenta que en realidad estaba hasta abajo, porque el mundo está al revés, ese mundo es al revés. Entre más arriba, pues más abajo estás. ¿Por qué? Porque tu alma tiene ya un precio, ya está comprada tu alma. Y vamos a
en una necesidad de ir como escapándome de esto, vamos a Oaxaca, a San José del Pacífico, Tisa y yo, y hacemos una experiencia con hongos. Y pues los hongos me volvieron a poner la pirámide como es, ¿no? Y descubro que yo estaba justo en la posición, hay una carta del tarot que le llaman el colgado, el que estás de cabeza, en esa posición estaba, y me di cuenta que tenía que hacer algo. En este viaje de hongos hubo una experiencia, que además la compartimos Tisa y yo, cosa que es muy raro en un estado alterado compartir experiencia, pero Tisa y yo estamos muy conectados. Y llegamos a una ciudad aparentemente del futuro, donde lo único que se veían eran anuncios de publicidad, así tipo Tokio, tipo Nueva York, y coches, muchos autos. Y no se veía la gente. Y al principio era como visión de águila, y después ya llegamos como a piso. Y caminando en la ciudad, de repente, muchos edificios altísimos, y me encuentro abajo el número de uno de los edificios, y era el 666, ¿no? Volteo la cara hacia arriba, buscando hasta el techo, hasta encontrar el pico del edificio, y hasta mero arriba descubro el logotipo de Coca-Cola. En ese entonces, yo era el presidente de esta transnacional y nuestro cliente principal era Coca-Cola. Entonces, para mí era clarísimo el mensaje que me querían dar. No estoy diciendo que Coca-Cola sea el 66. Para mí, en ese momento, representaba el 666. Y el 666, a pesar de lo que mucha gente pueda pensar, lo que significa este apocalipsis es que en realidad te está anunciando un nuevo génesis, un nuevo amanecer. Es el fin de algo y el principio de algo. Y en ese viaje de hongo yo tomé la decisión de que tenía que dejar la publicidad porque por el rumbo donde yo iba no iban a salir bien las cosas. Y el otro punto de quiebre que van junto con pegado, porque al final esto me conectó con dos temas que no eran demasiado cercanos a mí. Uno es el contacto con la raíz ancestral, el México profundo, el México con una cosmovisión pues que te vuela la cabeza si llegas de manera muy racional, y el otro con la naturaleza, que han sido las dos lianas en las que nos agarramos y a partir de ahí empezar este proceso. Entonces, el segundo suceso es cuando llegamos al bosque, aquí a la Casa del Árbol. Y ya habías dejado la publicidad, Santiago, cuando llegas a la Casa del Árbol. Todavía seguía porque fue una decisión que me tardé algunos, yo diría que años todavía en acabar de soltar. Porque el personaje era muy poderoso, o sea, muy fuerte. Entonces el personaje pesaba mucho. Y el argumento del cheque cada quincena, todo se pesaba demasiado. Pero el bosque, ya entrados acá, el bosque fue el que acabó de detonar todo. O sea, si te puedo decir que él ha sido mi maestro de vida, siendo que he tenido muchísimos seres fantásticos que me han enseñado muchísimas cosas, el gran maestro que hemos tenido es el bosque. Y es el bosque el que me acabó de dar la determinación, porque el bosque me enseñó que lo que había que cambiar era el ritmo de vida. Yo vivía en el apresuramiento. Todo aquel que está en un nivel corporativo en alto, pues vive en un nivel de apresuramiento. O sea, el estrés es de 24 horas, los 7 días de la semana, todo el tiempo que estés en vacaciones, todo el tiempo estás pensando en eso. Y estás siempre apresurado. Yo vivía apresurado. Y el bosque me enseñó a través de las caídas, porque cuando uno estás apresurado en el bosque te vas a caer siempre, que la vida sucede en el detenimiento. Y a partir de ahí empecé a tener un amor, porque eso es un amor al detenimiento. Cuando estabas en la publicidad, manejabas mucho audiovisual, es decir, ese audiovisual te permite decir, necesitamos
tener un antes y un después con esta reconciliación y perdón profundo a través de Creer es Crear, utilizando audiovisuales. Luego, esa misma herramienta. Y el poder de síntesis. Ok. La parte más importante, el valor más importante que tiene la publicidad es el poder de síntesis, 1, y 2, que tienes que pensar colectivamente. Que tus ideas tienen que ser colectivas, tienen que llegar a abrazar a la mayor cantidad. Esas son para mí las dos herramientas más poderosas que yo extraje del oficio, yo lo veo como un oficio, de crear ideas o de escribir guiones o sí, proyectar ideas que sean lo más grande posible. Esas son las dos claves. Esta clave que me parece que me hace todo el sentido, tu habilidad tan grande que a mí me consta de síntesis y de colectividad. Dijiste, ahora quiero poder enseñar el otro lado del cristal, ¿no? Hoy me acuerdo de un maestro que me dice que el cristal se limpia desde el lugar correcto, ¿no? Porque si tú estás limpiando un cristal por afuera, pero realmente la mancha está por dentro, pues, por muchos detalles al cristal jamás se va a quitar. Entonces, te das vuelta de campana a estas grandes habilidades de síntesis, de colectividad, de proyectar imágenes a través de Crear es Crear, con este gran mensaje. Y después vienen otra serie de proyectos muy importantes que has creado con esa misma intención. Y esta convivencia con el bosque hoy, porque me lo has compartido, llega a ti como esta oportunidad de entregarle a la gente que el bosque sana, ¿no? Platícame del bosque sana. El bosque sana es la película que estamos por lanzar, que digamos que es la síntesis de lo que a Tisa y a mí nos ha dado el bosque. Y los argumentos, en base a nuestra propia experiencia de caminar, de cuáles son los motivos por los cuales el bosque te ayuda a sanar. En un momento donde justo lo que la sociedad en general padece y adolece es precisamente de detenimiento, de calma, de relajación, de interiorización, y que cuando uno logra conectar a través de un ecosistema tan poderoso y tan amoroso como el bosque, con su ser interno, tu propio camino lo ves de otra manera. Y aquello que parecían problemas que no se podían solucionar, aquellos actos o experiencias que tuviste antes y que tú creías que no las ibas a poder remontar, o no te ibas a poder perdonar, o no ibas a poder cambiar ciertos hábitos o tal, curiosamente el bosque te empieza a dar esa fuerza de voluntad mínima al principio para que puedas empezar a cambiar lo que yo digo, los settings de tu sistema operativo. Y para cambiar los settings, el único lugar que tú puedes cambiar los settings es adentro, porque los settings están adentro. O sea, adentro tú puedes mover el volumen, la luminosidad, el contraste, todo eso lo puedes mover, pero no se mueve de afuera. Esa interiorización es lo que te permite el bosque. 2, el estrés, que es el gran tema en estos tiempos. Prácticamente todas las enfermedades de alguna manera vienen o son provocadas por algún tipo de estrés. Lo que te hace el bosque es quitarte el estrés, quitarte las cargas, te descarga el bosque. El bosque además tiene algo que ya cuando te metes más, te enseña cómo realmente funciona la vida, unas por otras. El bosque es hermoso, es bello, o sea, la belleza es muy importante. Puedes saber belleza, siendo que en nuestras ciudades es muy difícil ya ver belleza.
Pero ¿por qué hay belleza en el bosque? Porque hay integridad e integración. La integridad y la integración es lo que produce la belleza y es lo que produce la común unidad. Por eso el bosque es una comunidad. Es lo que produce el entendimiento de que por más que el árbol mida casi 90 metros, no es más importante el árbol que el honguito. Todo en esa integración tiene la misma importancia y no hay nada que sobre y no hay nada que falte en el bosque. Esa digamos, enseñanza silenciosa que te da el caminar y observar, te empiezas a, digamos, a centrar en qué es lo que yo quisiera que pasara en mi bosque, porque todos traemos un bosque adentro. O sea, nuestra flora intestinal, por ejemplo, funciona como un bosque. Entonces, empezamos a reforestarnos nosotros. Empezamos a reforestarnos y entre más nos reforestábamos, más, digamos, más nos integrábamos al bosque y más comulgábamos con el bosque. Entonces, cuando alguien me dice, pero es que los bosques están muriendo y tú solamente estás hablando de lo bonito del bosque y no estás hablando de lo feo. Digo, sí, es que lo feo que le pasa al bosque es lo feo nuestro, no del bosque. Eso no es del bosque. Nosotros los hemos enfermado. Y mientras nosotros no nos sanemos, el bosque no va a sanar. Entonces, en lugar de pensar en poner más arbolitos en el bosque, empieza a pensar en cómo te vas a reforestar tú. ¿Cómo vas a cambiar tu mirada? ¿Cómo vas a reverdecer? ¿Cómo vas a volver a tener esa comunidad interna? Pues si te estás peleando todo el tiempo en este juego mental de la razón, sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no, pues no hay manera de tener una integración. Si le haces más caso al mundo de afuera que a lo que tu ser de adentro te está diciendo, pues no va a haber integración, no vas a ser íntegro. Y el ser íntegro es acabar de encontrar ese equilibrio entre lo que te pasa dentro y cómo puedes gestionar eso que te pasa dentro con lo que ves afuera. Porque lo que ves afuera es lo que te está pasando adentro. Y cuando lo entiendes que está completamente interconectado, ya no te peleas con lo de afuera. Ya nadie tiene la culpa, ya no tienes que estar mentándole la madre al político ni al jefe, ¿no? Sino que mejor métete hacia adentro y cambia los settings. Claro. Porque eso de afuera te está enseñando algo que tienes que ver adentro. Por eso, quizás las personas más valiosas de nuestras vidas son las personas que creemos que nos han hecho daño, las personas con las que hemos tenido un problema serio, las personas que por algún motivo acabó muy mal la relación. Esas son las personas que más nos enseñan en la vida. Son los verdaderos grandes maestros, porque son los que donde te encuentras tus espejos más oscuros, tus puntos ciegos, y simplemente te están reflejando lo que tú estás proyectando hacia afuera. Esta gran síntesis que has logrado con El Bosque Sana, esta gran película que le estás metiendo toda la candela y que estás dedicando tu tiempo a partir de ahora, es justamente la representación de haber llegado a la casa del árbol, ¿no? ¿Cómo se conectan todas estas sincronicidades? Llegas a la casa del árbol, que es una casa impactante, muy famosa. Llegas a la casa del árbol, empiezas a caminar en el bosque. Todavía estabas metido en el mundo corporativo. El bosque te ayuda a sanar, te ayuda a darte cuenta de cosas de las que no eras consciente. Decides dejar el mundo de afuera gracias a estas caminatas ceremoniales incluso que tienes en el bosque, y es cuando sales como una fuerza centrífuga. Digamos que es la historia de Santiago Pando contada a través del Bosque Sana. Es la historia de Santiago y de Tisa, porque no puedes entender una sin la otra. O sea, el momento más importante de mi vida es cuando conozco a Tisa. ¿Cómo la conociste a Tisa? Yo acababa de cumplir 17 años y ella acababa de cumplir 15. Su hermano
estudiaba conmigo en un colegio marista y jugábamos fútbol juntos. Y ella iba a los partidos los sábados. Estábamos en la selección de la escuela. Y ahí fue un día que le dije a su hermano que, pues, que sería buenísimo que me conectara. Hiciera el favor. Y la historia además es, ahora lo veo de lejos y digo, wow. El día que nos conocimos, yo vuelvo a decir, ella acaba de cumplir 15, yo 17, ese día le dije que si quería ser mi novia. Ella me dijo, no, espérate. Y se tardó una semana en decirme que sí. O sea, la precocidad siempre ha estado cerca de mí. Y pues evidentemente en ese entonces, pues ninguno de los dos podríamos haber pensado que iba a ser una historia tan larga y tan llenas de vivencias muy interesantes de todas las formas y colores. Y también jamás en ese entonces nos hubiéramos imaginado que íbamos a acabar detenidos o metidos en una vida muy ermitaña, porque éramos muy hacia afuera. O sea, muy de romper límites todo el tiempo. Y no lo hubiera hecho, sin duda, si no hubiera sido por Tisa, porque Tisa ha sido, ella lo define como que yo soy el globito y ella es el hilito. Ella es la que hace tierra, es la sensata, pues. Y en un juego de estos alguien tiene que ser más sensato. Claro. Sí. Porque si no... Es la historia de Tisa y de Santiago, ¿no? Por ahí, claro que está el buen Dani. Ya hablaremos también de lo que significa ser abuelo ahora. Y por cierto, un gran beso a la sacerdotisa, que efectivamente a todos nos aterriza, definitivamente. Y entonces, regresando al bosque y a esta película que han invertido tanto tiempo, es compartir estas proyecciones y esta síntesis de lo que significa convivir con el bosque desde un ángulo de la capacidad que cualquiera de nosotros tenemos de darnos la oportunidad de observar la parte interna de los seres humanos, esta mirada interior que por un montón de cosas allá afuera nos ha distraído, porque andamos como de perros lampareados y porque efectivamente la publicidad y todos los impactos que recibimos hoy en día a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de un chinguero de canales, nos tienen medio apendejados, ¿no? Nos tienen distraídos. La distracción lo que provoca es que tu atención se fragmenta. Y la atención fragmentada, pues no tiene foco. Estamos muy desenfocados. Yo creo que una de las cosas que hizo muy bien el proceso de industrialización de la vida fue habernos sembrado la mentira, pero digamos que lo hicieron bien, de hacernos creer que lo industrial es mejor que lo natural. Yo crecí igual de chiquito. Chabelo era nuestro nutriólogo, como prácticamente de todos los niños de acá, y lo que decía Chabelo era lo que había que consumir, y por lo tanto yo crecí con pues no sé si la palabra correcta sea odio, pero sí con una aversión hacia las verduras, por ejemplo, muy fuerte. ¿Por qué? Porque no se anunciaban en la tele. Porque no tenían muñequitos, no tenían colores artificiales, no tenían sabores artificiales, no los vendían empaquetaditos. Entonces, no era cool, o sea, no era todo lo que la tele te decía que tenía que ser lo que los niños deberíamos de estar. Entonces, esta visión de que tú creas que todo
lo artificial o lo industrial es mejor que lo natural, es parte del gran problema que tenemos, porque estamos separados. Estamos separados de la madre primero, de la madre tierra, y al estar separados de la madre tierra nos separamos de todos los demás. Y creemos que realmente estamos separados. Cuando lo observas lo mismo por dentro, pues no te queda la menor duda que estamos todos interconectados. Y una de las cosas positivas, porque las tiene, que han hecho las redes sociales, es volvernos a conectar nuestros circuitos. Entender que somos redes, que esas redes crean comunidades y me doy cuenta que lo que yo mando para allá se me regresa por acá. Pues las redes sociales también te hacen entender eso. Es muy fácil. Tú escribes en un tweet, chinga tu madre, y vas a ver cuántas te regresan. Y es como muy claro el juego. Pues es así la vida. Todo lo que tú avientas para allá es porque es un espejo. Estamos frente a un espejo, la realidad es un espejo. Y si yo lo entiendo como ese espejo, pues difícilmente voy a hacerle daño al que está enfrente de mí, porque sé que me lo estoy haciendo a mí mismo. Si yo insulto, agredo, le hago cualquier chingadera a una persona afuera, pues me la estoy haciendo a mí. Ah, caray, entonces ya empiezo a entender. Y ahí es cuando uno empieza a dejar el juego del juicio, que es el que te provoca estar constantemente queriendo tener la razón contra otros, y te metes en el ser observador. Porque está claramente demostrado que nuestra forma de observar la realidad transforma la realidad. Creer es crear. Entonces, si yo entiendo eso, ¿por qué quisiera ver lo feo de la realidad cuando al mismo tiempo puedo ver lo bonito? Porque en todos lados es unas por otras. Siempre vas a poder tener un ángulo de cámara donde la realidad es otra. La misma realidad, la mismita realidad. Sí, 100%. Mucha gente habla de la sanación, de la conciencia, de la naturaleza, pero cuando tú comenzabas no estaba tan de moda. Hoy para muchos la realidad es que sigue siendo hasta poco sexy y hasta aburrido. No sé si esto que acabo de comentar, Santiago, se vale vincularlo con esta película que quieres crear llamada Anáhuac, como poder regresar a la raíz, al origen. Anáhuac, para mí es la película que cierra un ciclo, porque es la primera película que no tiene que ver con nuestro caminar, aunque sí, porque llegamos a ella, pero ya la experiencia personal no es parte de la narrativa. Fue cuando nos vamos metiendo cada vez más a la cosmovisión del México profundo a través de abuelos, abuelas, cercanos, un don Lauro de la Cruz, Maya, por ejemplo. Se te va despertando una memoria, porque todos traemos esa memoria, es una memoria ancestral. Y coincidiendo con un amigo que estaba, digamos, caminando en los mismos linderos, Eduardo Dondé, llegamos a un punto de entendimiento de que había como nación, como imaginario colectivo, en México teníamos un punto ciego muy fuerte, porque nos habían contado una historia. Esta historia nos la contaron los conquistadores, por supuesto, y a partir de ahí solamente se ha repetido esa historia. Llevamos 500 años creyendo una historia que es muy pequeña en cuanto a tiempo de lo que realmente venía atrás. O sea, que nosotros creemos, nos hicieron creer que prácticamente los mexicas, los aztecas,
eran unos gandayas y tenían a todo el mundo sometido y eran prepotentes. Y llegan los españoles y los españoles se chingan a estos porque todos los otros pueblos se le unen por esto, porque tenían un rencor hacia ellos. Y ahí nos quedamos en esa historia. Y a partir de ahí creemos que México o la nación en la que vivimos parte de aquí, cuando en realidad eso es el último momento de 8 o 10 mil años previos de una civilización, una de las civilizaciones madres de la Tierra. Hay 5 civilizaciones, o 6, dependiendo si América la dividimos en 2, madres de la Tierra. Y desde mi punto de vista, a medida que me he ido metiendo, conociendo y escuchando relatos orales y uniéndolo con la dimensión de lo que dejaron, ¿no? Yo no tengo la menor duda que la civilización que alcanzó el mayor nivel evolutivo en la Tierra, por lo menos de lo que la historia reconoce, no estoy hablando de Atlántida, nada de eso, de lo que la historia que conocemos reconoce, es Anáhuac. Y lo extraño es que la inmensa mayoría de nosotros no tenemos la más remota idea de qué fue Anáhuac. ¿Qué pasó en el Anáhuac? ¿Por qué funcionó tan bien? ¿Por qué llegaron a hacer tantas avances que hoy a todo mundo maravillan? Y en México seguimos sin reconocerlo. Empezando por el maíz. El maíz, que no podemos entendernos sin el maíz. Y si tú no entiendes de dónde viene el maíz y el proceso del maíz, pues entonces es muy difícil que valores la dimensión de dónde estamos. El maíz es el único grano. Todas las civilizaciones pues basaron su crecimiento, ya cuando se hicieron sedentarios, en la agricultura y en un grano principalmente, ¿no? En el caso de acá, ese grano es el maíz. El maíz es el único grano del planeta que no se da de manera salvaje. ¿Por qué? Porque fue una creación humana. Fue un hallazgo que encontraron los antiguos a medida de que ellos empezaron a entender que para sacarle el mayor provecho a la tierra, al cultivo, había que darle culto a la tierra y verla como un ser vivo que tiene inteligencia propia, por supuesto mucho más grande que todos nosotros juntos, y que en esa relación del culto, de volverle a dar tributo a la tierra empezó a entregar hasta que les entrega la mazorca, el grano del maíz. Pero ese grano no puede existir sin la mano del hombre y de la mujer, porque para poder tú sembrar tienes que desgranar. O sea, no es de que el arroz hay salvaje, el trigo hay salvaje, pero el maíz no. El maíz, y por eso es de donde nace la milpa, que ese es quizá uno de los aportes científicos, tecnológicos más poderosos que dio Anáhuac. Y la milpa fue la que les hizo comprender cómo era vivir en comunidad. Y a partir de ahí, la familia empezó a ser una comunidad. Y esa familia se unió a otras familias para ser una comunidad mayor. Pero eso fue la enseñanza de la milpa. Porque la milpa es el maíz con el frijol, con la calabaza, con algunas otras plantas. Y entre todas se protegen, se ayudan y hacen un pensamiento. La milpa es tejer un pensamiento. Pero ese pensamiento es el que les hizo entender que hay que estar unidos, integrados, sirviendo a los demás en este juego de espejos luminosos, no espejos invertidos. Somos entonces, a ver si puedo sintetizar, somos entonces, Santiago, la civilización, o venimos de la civilización del maíz y Quetzalcóatl. ¿Cuál es el mensaje a la nación de Quetzalcóatl? El mensaje a la nación de Quetzalcóatl es comprender que la manera de llegar a altos niveles de conciencia es a través de ponernos de acuerdo. Que sería hoy como hablar de algo imposible. Lo más importante es ponernos de acuerdo.
Y para ponernos de acuerdo, tenemos que dejar el yo personal para poner por encima el nosotros colectivo. Y para ponernos de acuerdo, hay que poner la mirada en lo más alto, en lo esencial. Si la pirámide ahorita está invertida, ahorita lo más importante es el dinero. El dinero no es esencial. Pues el dinero, quédate en un lugar como Pablo Escobar, aquella historia donde estaba encerrado en su casa con $3 millones, pero no podía salir porque lo estaban buscando por todos lados y no podía comerse los $3 millones. Entonces, lo esencial es todo aquello que nos da vida. Eso es lo esencial. El agua, el alimento, los bosques, la naturaleza en general, los niños, los abuelos. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en lo esencial, vamos a poder arreglar nuestras diferencias personales. Pero si solamente ponemos primero las diferencias personales, nunca vamos a llegar a lo esencial. Nunca. Por eso los políticos nunca hablan de esto, de la naturaleza, nunca hablan de el alimento sano. O sea, para ellos eso no es. Lo importante es la animadversión, el no estar de acuerdo. ¿Crees que nos hemos ido acercando a ponernos de acuerdo, Santiago? Pues yo creo que, como dice, hay una canción de Café Tacuba que dice, pongámonos de acuerdo en el desacuerdo. Si empezamos diciendo, ¿por qué no estamos de acuerdo en que hay un desacuerdo? Ese es un principio de acuerdo. Y ese quizá nos puede llevar a un pasito más arriba. ¿Por qué no buscamos puntos de acuerdo en los cuales todos estemos de acuerdo? O sea, yo no creo que haya duda de que a todo mundo necesitamos agua. No creo que haya duda de que todo el mundo necesitamos tierras fértiles, que haya bosques sanos, mares limpios. Pero eso no está en discusión en ningún lado. Pero en esos niveles sí podemos lograrlo. ¿De acuerdo? Así vivió Anáhuac. Estaban de acuerdo en lo esencial y estaban de acuerdo en que la mejor forma de que muchos pueblos, naciones, de prácticamente todo un continente pudieran vivir en armonía era a través del consenso y del acuerdo y de compartir. Esa es la otra clave. La energía que mueve la vida real, es el compartir. La energía que mueve el sistema falso es el competir. Uno parte de la carencia, tengo que competir porque no alcanza para todos y acumular, y el otro parte del hecho de que alcanza para todos, siempre y cuando la energía fluya. O sea, el compartir, si yo comparto todo lo que sé, pues lo que sé se multiplica. Si yo me guardo lo que sé solo para mí y solo para mi beneficio, pues se queda conmigo y se muere conmigo. Los antiguos sabían que el compartir era la clave de la comunidad. La comunidad funciona a través del compartir. El compartir produce abundancia. El otro produce carencia. Sí, estamos como sociedad muy acostumbrados hoy en día al famoso juego de suma cero, ¿no? Para que alguien gane, el otro tiene que perder. Exactamente. No siempre tiene que haber un perdedor y pensamos desde la carencia más que desde la abundancia, porque al final el pastel es tan grande, hay tanto para todos, pero hay que ponernos de acuerdo, ¿no? De qué tamaño va a ser la rebanada del pastel. Dos datos que te doy de Anáhuac, para que te des una idea. Anáhuac estoy hablando de 8 y quizás hasta 10 siglos, algunos hablan, de una civilización que abarcó prácticamente toda América y que algunos la dividen en dos, el sur y el de Nicaragua para acá y de Nicaragua para abajo, pero al final la cosmovisión es la misma. No había industria militar, nunca existió una industria militar y nunca existió la moneda. Y eso ya te habla del nivel de civilización que era. O sea, no era el egoísmo, no era el tener, no era el someter lo que regía. Era encontrar esos vínculos, ese tejido que nos vincula. Ellos le llaman la energía latiz, ¿no? Que es la energía más fina, que es donde está el tejido unificado. Y si nos mantenemos en el tejido unificado,
pues estamos en el mismo sintonía, resonancia y sincronía con la Madre Tierra y con el universo completo. Por eso tiene esos niveles que apenas hoy estamos medio comprendiendo a dónde habían llegado, ¿no? Los mayas, por ejemplo, es una cosa, los incas, es una cosa difícil. Hoy un arquitecto no puede hacer, con todos los software que hay, una pirámide que haga que el sol baje en determinado día. No lo pueden hacer. Y allá lo siguen sin nada de toda esta tecnología que hoy contamos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo movían esas piedras? ¿Cómo podían desde arriba saber que estaban haciendo tan perfecto las alineaciones con los planetas? ¿Cómo lo hacían? ¿A qué te refieres cuando dices mayas galácticos? Mayas galácticos porque es el pensamiento de que no solamente somos parte de la Madre Tierra, somos parte de la galaxia. Estamos unidos a todo el universo. De hecho, traemos el universo adentro. Somos simplemente un polvo de estrellas. Entonces, ya no es pensar globalmente, hay que pensar galácticamente, hay que pensar universalmente. Por eso el calendario maya tiene tantas ruedas que en determinado momento se sincronizan, porque cada rueda va abarcando más y más y más afuera de las galaxias. ¿Cómo llegaron a eso? A través de una observación y de un detenimiento tal que podían en un charco de agua, en un espejo de agua, ver en la noche todo el movimiento de las estrellas, las galaxias, y todo, a partir de eso empezar a llevar unas cuentas que les permitió crear el calendario, no tengo la menor duda, más preciso que se ha construido, que se ha creado, que se ha llevado a cabo, de cómo realmente funciona el tiempo, porque el tiempo no es lineal como todo el mundo creemos. O sea, el tiempo es circular. Y es tan evidente como que la noche se va y el día llega, es un círculo. Y el sol nunca se va, el sol está en otro lado, no me está dando, es un círculo que está moviendo, hasta el reloj tiene un círculo. Y nosotros seguimos creyendo que es lineal, absurdo, totalmente absurdo. Me encantará ver esa película náhuatl cuando la hayas terminado, Santiago, por favor. Sé que es un proyecto vivo, como todos los que haces, y seguir aprendiendo a través de ti, de todas estas civilizaciones ancestrales y nuestras raíces, que como bien dices, no tenemos ni idea. Y entender mejor esas raíces, podríamos proyectarnos mejor hacia el futuro y ser más plenos en el Y presente. principalmente tener más conciencia de la tierra en donde estamos. Vivimos en tierra sagrada, toda la tierra es sagrada. Pero las características de la tierra donde vivimos, porque Anáhuac y las civilizaciones que se creó, los pueblos y naciones que se crearon ahí, responden a la tierra donde están. Los antiguos tenían muy claro que lo que más nos identifica es la tierra, lo que comemos, lo que respiramos, el clima en el cual vivimos. Tú cambiaste de tierra, cambiaste de clima y te cambió la vida. Unas por otras. ¿Por qué? Porque la tierra va haciendo que tú te vayas identificando de otras maneras. Tu pensamiento cambia en el mar, que en la montaña, que en el desierto o en la selva. Cada ecosistema te mete en una frecuencia vibratoria completamente distinta. Y esa es la magia que tenemos aquí, que todavía podemos experimentar muchas maneras de estar y de sentirte. Entonces, lo más importante de Anáhuac es la tierra. Y esa tierra es la mismita. El Teposteco es el mismo que cuando el último Quetzalcóatl vivió ahí y se creó ahí. Es el mismo cerro o cordillera que está hoy. Quien sea puede hoy subir al Teposteco o a esa cordillera y estar en el mismo sitio donde se fue iluminando o creando o despertando aquel último Quetzalcóatl vivo, Xacaltopiltzin, por ejemplo, ¿no? Entonces, la tierra es la primera que nos
nos modifica o nos transforma. El bosque a nosotros, pues porque el bosque nos transformó. Entonces, eso hace también entender que el yo es mucho más chiquito, que hay algo más grande que nosotros, hay una inteligencia más grande. Hay un hilo conductor que viene de muchísimo más siglos y que nos está afectando, alterando, influyendo en este momento actual. Los ancestros siguen vivos, los ancestros siguen mandando su sabiduría a estos momentos. Eso no me queda la menor duda. Como siempre que te veo y platico contigo, Santiago, un agasajo. Es siempre un gustazo platicar. Ojalá que nos veamos pronto allá en la Casa del Árbol. Saludar a Tisa, a Dani. Voy a ir cerrando con unas preguntas rápidas la conversación. Y la primera es preguntarte, ¿por qué te haces llamar el abuelo? Eso lo dijo Tisa y a mí me encantó. Bueno, toda la vida me han dicho loco. Es algo que es parte. Y aparte, lo usemos durante mucho tiempo como un pretexto, porque a los locos se les permiten las cosas, ¿no? Entonces, si está loco, pues es válido cualquier cosa. Y cuando nace Noah, yo afirmo que me volví loco. Ahora sí tengo que me volví loco, ¿no? Ahora sí ya está oficialmente decretado que me volví loco. No hay duda, ya no hay duda, no hay duda. ¿Qué significa ser abuelo para ti, Santiago? Es como el postre, yo creo. La cereza del pastel. Lo más hermoso que me ha pasado y que evidentemente no tenía ninguna referencia más allá de lo que todo el mundo dice, pero pues es como cuando nace un hijo, ¿cómo alguien te explica qué se siente? Es muy difícil, ¿no? Para mí era también, Noah representa un momento de cierre de un ciclo, que es el que abrió Querer Crear, donde ya no tengo que pelearme con el personaje y donde ya logré abrazar mis dos lados y ponerme en paz con mis propios errores, porque los errores hoy los veo como la energía que me dio para poder transmutar los errores. Cuando los logras encontrar el para qué, los logras transmutar. Entonces, para mí Noah representa y por eso es cuando decidimos, que además fue sincrónico, porque yo que a los 60 años me iba a dedicar ya al bosque, solamente. Curiosamente, él nace poco antes de que yo cumpla los 60. Entonces está todo como muy sincrónico. Si pudieras escoger en qué reencarnar, ¿en qué reencarnarías? Árbol, sin duda. ¿Por qué? Porque para mí son los hermanos mayores. O sea, para mí lo más valioso hoy en día es el silencio y el detenimiento. Y los árboles son silencio y detenimiento. Son raíz profunda y manos hacia el cielo. Y me encantaría ser un árbol, y además un árbol de 500, 1000 años. Poder tener 1000 años de presencia, de observar la vida, de ver los cambios, de ver las modificaciones. No tengo la menor duda. Árbol. Yo soy árbol. ¿Qué es para ti seguir el camino del corazón? Dejar de escuchar todo lo que te dijeron que había que hacer. Es romper todos los programas, todos los prejuicios que nos van metiendo, todas las frases guillotina que yo les digo, ¿no? Piensa mal y acertarás, una frase guillotina. Te las tienes que sacar del acto. Y es un proceso. Y el corazón, a diferencia del mundo de afuera, funciona a través del compartir. Entonces, el seguir el corazón es seguir el flujo de la vida, el flujo de la sangre. Por eso toda mi vida he sido muy apasionado. Todo lo que hago lo hago con pasión o no lo hago.
Y la pasión es eso, por eso la pasión a veces te lleva al desenfreno también. ¿Y por qué? Pues porque es la sangre que está galopando a toda velocidad. Es el corazón, ¿no? El corazón es el ritmo, es la respiración, es el ritmo de los pasos. El corazón va, si logras entrar a esa frecuencia, pues te detienes y pues ya te sales del apresuramiento, de todo eso. Yo sé que tú y Tisa hoy viven muy hacia adentro, seguramente Dani también, pero bueno, él está iniciando este maravilloso oficio de ser padre. Pero hoy en la casa del árbol, en el bosque, esta gran capacidad de lectura que tienes y de introspección, déjame preguntarte algo. Si pudieras platicar con alguien, tener una rica conversación con alguien que estuviera vivo o muerto, ¿con quién te gustaría? Quizá con William Blake, porque, pues para que me explique por qué se me metió tanto, por qué se involucró tanto en mi vida, siendo que no tenemos muchos puntos aparentemente de conexión, inglés, una época que no tiene nada que ver con la nuestra. Pero también a él le decían el loco. Él también, nadie entendía en su momento lo que escribía, ni por qué lo hacía así. También tiene una relación de prácticamente toda su vida con una mujer, pero a la vez era un libre pensador. Y en una etapa de su vida se va a un lugar en el bosque de Inglaterra, en una casa que le presta. Y ahí se encuentra, y ahí empieza a hablar con los ángeles. Entonces hay una serie de cosas pero con William Blake, sin duda. Si pudieras tener uno de los siguientes superpoderes, ¿cuál escogerías? ¿Ser invisible o volar? ¿Ser invisible o volar? No, pues volar, sin duda. ¿Por qué te inclinarías por volar? Pues porque me gusta más ser águila que no estar. O sea, para mí, invisible es un poco más hacia el bullirismo, o sea, en meterte en los lugares y ver qué pasa en las puertas, pero no le veo gran chiste a ser invisible. ¿Dónde estás parado ahora? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus coordenadas emocionales en tu vida personal y profesional? Estoy enraizado, yo diría. Logré enraizarme, hacer tierra. Eso. Hacer tierra, creo que en esta etapa es lo único que nos queda ya. Y ya logramos hacer tierra. Ya no hay manera de que pierda eso. Maravilloso. ¿Qué es realmente esencial en tu vida y no negociar? Mi silencio y mi detenimiento. Pues ahí lo tienen, público inteligente, conocedor. Santiago Pando, eres un genio desconocido, resiliente y apasionado. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? No tengo redes. Es otra de las magias. Si quieres silencio y detenimiento, no tengo redes. Totalmente entendible. ¿Quieres gritarle algo al mundo? No. Yo creo que el mundo está gritando ya. Lo que hay que hacer es, como decía en aquella película de Michael Moore, el cantante, ya no me acuerdo el nombre, ahorita se me va, pero decía, no hay que decirles nada, hay que escucharlos. El mundo está gritando. Como los monos. Clarísimamente. Ver, oír y callar. Hoy creo que lo mejor que uno puede aportar a este momento, donde lo que sobran son opiniones, es silencio. Hoy el silencio habla mucho más, es más poderoso, más resonante. Porque hay una sobredosis de opiniones. Entonces, lo último que necesita el mundo es una opinión más. Lo que necesita es encontrar esos espacios mínimos de silencio, donde te escuches tú. Ya dejes de escuchar tanto ruido de afuera. Hay mucho ruido. Claro. Mucho ruido. Claro. Sí, coincido contigo. Coincido totalmente. ¿Quieres decir algo más, Santiago? No sé. ¿Sería todo? ¿Sería todo para cerrar esta gran entrevista? Solo agradecer y la gratitud de permitir la expresión
y la gratitud ante la vida. Hemos sido muy afortunados porque nos han pasado todas las experiencias que nos necesitaban pasar para poder ir a un lado al otro y poder encontrar el centro. Entonces la gratitud, para mí el agradecer es lo dice un abuelo maya joven, que dice que el agradecer es el agrado del ser, el agrado del servir. Gracias. Gracias. Me sumo al agradecimiento, Santiago. Bien. Hasta el siguiente episodio. Chao, chao. Hasta la siguiente vuelta. Bye. Abrazos en casa, abrazos a la familia. Hola a todos, aquí Braulio Filoteo, regresando para ofrecerte algo que no querrás perderte. Te invito a unirte a mi newsletter gratuito, Gritones Hacks. Es un micro correo semanal donde comparto 3 hacks poderosos directamente en tu bandeja de entrada. En Gritones Hacks encontrarás tips, atajos, gadgets, recomendaciones de libros, series, podcasts y trucos increíbles que han marcado la diferencia para mí y para mis invitados. Solo ve a brauliofiloteo.com, déjame tu dirección de correo y prepárate para recibir consejos que podrían cambiar tu juego. Gracias por escucharnos y espero verte pronto en la lista de Gritones Hacks. Hasta la próxima.